internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, Fernando, hoy es 16 de mayo. Estamos en la segunda mitad del mes, del quinto mes del año 2018. Falta poquito para que tengamos elecciones en nuestro país. Hoy es uno de esos días que hay tanta noticia que uno no sabe si comenzar por el plano nacional o internacional. Bueno, tanta noticia que uno no sabe si pararse de la cama. Entonces, como que uno tiene que, en obsequio a la brevedad, tiene que hacer una selección de algunos temas para, en el marco de ello, usted tenga algunos elementos que le permiten entonces formarse un conjunto, que no mide las cosas individualmente, tenga siempre que las cosas tienen que tener una explicación general para entender el fenómeno. El fenómeno no explica lo que está ocurriendo, es la concepción global. Y usted se rió cuando hablaba que hoy es el Día de la Paz. Ya la convivencia pacífica. De la convivencia pacífica, y se rió porque en realidad este mundo está en guerra. Una guerra que incluso uno de los grandes guerreros por la paz fue el doctor Koch. ¿Te acuerdas de aquel famoso informe que presentó, que usted lo acaba de mencionar, cuando dijo que la nicotina era tan adictiva como la heroína y la cocaína? Pero también, después de todas estas cosas, hubo audiencias en el Senado de los Estados Unidos donde las tabacaleras le mintieron al pueblo de los Estados Unidos, porque no solamente usaban nicotina, sino añadían elementos para hacerla más adictiva. Y montaron todo eso que usted decía de Cuba. En todas las películas de ese periodo, usted ve que los artistas aparecían fumando. Bueno, eso ha venido quitándose en la lucha antitabaco. Panamá es uno de los países donde más hemos avanzado en la lucha antitabaco. Panamá es signataria del tratado de la lucha contra el tabaco de la Organización Mundial de la Salud, el primer tratado internacional de salud pública, el único que hay. El único. Bien, vamos a lo que vinimos. Algunas cosas importantes. Yo le prometí a ustedes, y en aras de la objetividad, de dar la información para que usted juzgue, le dije que le íbamos a dar seguimiento a lo que estaba haciendo el presidente nuestro allá en una de las áreas más calientes del mundo, que es el área de Israel y Palestina. Bueno, desde allá se anunció, y le comunico de los cables que tengo internacional, de varias agencias, que el presidente de la República de Panamá anunció que la República de Panamá mantendrá su embajada en Tel Aviv. Si no va a seguir lo que hizo el señor Morales, que lo van a tumbar, por ahí cayéndose, o el presidente de Honduras, que llegó por un fraude, y que ahora el señor Trump, en pago a lo que hizo, de decir que se va a mudar para Tel Aviv. Para Jerusalén. Para Jerusalén. Miles de indocumentados hondureños van a ser expulsados de los Estados Unidos. Bueno, Panamá, y felicito al presidente de la República por adoptar una posición consecuente con la paz. Mira qué día más importante para hablar de esto. Porque la idea de mantener nuestras embajadas en Tel Aviv, las del mundo, no es porque no se reconozca el derecho de Israel, no, yo parto del criterio que reconozco el derecho del pueblo de Israel y del Estado de Israel a vivir en paz, y que se respete al Estado de Israel. Pero también estoy del criterio que Palestina debe tener su Estado. Una cosa no puede existir sin la otra. Esa es la teoría. Y nosotros no estamos impulsando la paz. ¿Usted ha visto algún partido pronunciarse por la paz? Estamos en riesgo. Cuando Fernando se estaba riendo, tome la risa de él como una risa de un hombre preocupado por el escenario mundial en el que estamos. Es un escenario de guerra. Complicado. Complicado. Por eso yo saludo el esfuerzo del presidente en una área tan difícil. Yo me imagino las presiones a que se haya sometido el presidente, pero actuó en función de la política tradicional panameña de mantener una posición de la lucha por la paz. Nosotros somos amigos del pueblo de Israel y del gobierno de Israel, y somos amigos del pueblo árabe. Lo que queremos es que ese problema se resuelva en el marco de la paz y el respeto de los estados. Oye, también uno de los grandes luchadores contra el tabaco, contra el cigarrillo, fue don Milton Enríquez Padre. ¿Te acuerdas del sí. de la calcomanía? Sí, cómo no. Así que saludo. Bueno, y aquí nuestro insigne luchador de los medios, don Juan Carlos Tapia. Bien. De manera que señalo esto para sentar la necesidad que todos los panameños y panameñas nuestros aquí, dirigentes, nos pronunciemos por la paz. Porque está en riesgo. Fíjense lo que le voy a contar. Ayer, Corea del Norte sorprendió a los Estados Unidos.
la inteligencia de los Estados Unidos, todo eso electrónico y todo ese dinero que se invierte, bueno, no sabían qué decir ayer, cuando en la boca del vicecanciller de Corea del Norte, Kim Kai-wan, dijo 3 cosas importantes, de las que dijo ayer. Uno, que el gobierno de Corea del Norte cancelaba la reunión con Corea del Sur, que iba a ser hoy, cancelada, punto. 2, que se ponía en riesgo y que estaba valorando si iba o no a la cumbre de Trump. Y 3, destacó que Corea del Norte rechaza las posiciones del señor Bolton, ¿te acuerdas que es el consejero de seguridad del el presidente de los Estados Unidos, Trump? En el sentido de que el modelo a aplicar a Corea del Norte sería el modelo de Libia. O sea, la liquidación de Corea del Norte y sus dirigentes. Esta y las maniobras militares que se están haciendo en Corea del Sur, entre Corea del Sur y los Estados Unidos, ha creado un revuelo. Yo les dije a ustedes que esta no es una negociación fácil. Corea del Norte no es Libia, ni es Irán. Corea del Norte ha avanzado en su programa nuclear, posee armas nucleares. Usted puede catalogar a Corea del Norte como una potencia nuclear, limitada, pero potencia nuclear. De manera que ellos entienden la desnuclearización de una forma, el señor Trump la entiende de otra. La posición del señor Bolton es desmantela tus armas y después hablamos. La posición de Corea del Norte es vamos a respetarnos. Entonces, esta situación y lo que está pasando con el Tratado de Irán, que los Estados Unidos se sale del Tratado de Irán, no son buenos augurios para la conferencia que viene. Entonces, esto, la posición de Siria, los problemas entre Israel y Palestina, los problemas que están surgiendo en África, la decisión que se tomó con Gaddafi, que decidió desmantelar todo, y después lo acabaron a él y lo asesinaron. Y mire lo que es Libia hoy, un país de nadie. Pero las riquezas sí tienen nombre. Tienen dueño. Tienen dueño. Entonces Corea del Norte, en esa sorpresa, ha dejado a los Estados Unidos en una posición un poco difícil. No sabemos si la reunión se va a hacer o no. Todo va a depender de cómo evolucione el presidente de los Estados Unidos. Y además hay elecciones en los Estados Unidos intermedias. Anoche se celebraron importantes primarias, no tengo los resultados, pero mañana se los hablo, sobre la futura composición del Senado y el Congreso de los Estados Unidos, que habrá elecciones en noviembre de este año. Y ya están preparándose para esa guerra interna. Entonces, le planteo todo esto, porque esto de Corea del Norte introduce un nuevo elemento. Fíjense que estamos en medio de una guerra comercial entre China y los Estados Unidos. El señor Trump ha retrocedido con respecto a China, a la empresa telefónica, pero sigue siendo conflicto lo que está pasando. Y el país de mayor importancia estratégica y de relación con Corea del Norte es la República Popular China. Recuérdense que el presidente de Corea del Norte ha hablado 2 veces con el presidente de China. Entonces, ¿qué estará pasando en todo este mundo complejo? Es allí donde cobra mayor importancia la decisión del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, de no pasar nuestra embajada a Jerusalén. Yo me imagino las presiones internacionales que ha habido sobre Panamá. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que está ocurriendo, porque no dejemos que en esta guerra local que tenemos perdamos de vista los intereses nacionales, que es lo que está pasando. Ahora le hablo un poco sobre eso. Bien. Pero mientras eso está pasando, mire la capacidad. Cuando no hay capacidad política, todos los problemas se enredan. Usted que conoce a España 1000 veces mejor que yo, el problema catalán, o lo que se conoce en España como la cuestión catalana, porque esto no es de ahora, la cuestión catalana forma parte de la historia, ¿no? A lo largo incluso de la República, Franco, etcétera, la cuestión catalana o la cuestión de las regiones en España ha sido siempre un problema. Pero el problema de Cataluña ha puesto en evidencia la incapacidad política del presidente de España para manejar un tema como este. Se acaba de investir a Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña, y ya el señor Rajoy, en un tono desafiante, típico de él, no habrá ni tal ni tal, en vez de decir vamos a conversar. Este es el gallego de manual, no sabe si sube o baja la escalera. Es correcto, él no sabe si sube ni baja la escalera. Él lo ha definido exactamente como es.
Entonces, esa incapacidad lleva a Rajoy a un compromiso con Sánchez, que tampoco sabe para dónde va, del PSOE. Antes de que se haga un diálogo, ya están condenando a Cataluña, ya quieren tener control del presupuesto. Entonces, están atrapados en la incapacidad política. España, que ha parido grandes líderes, grandes hombres que supieron trascender a Franco, que llevaron a España del atraso y de lo lejos que estaba de Europa hacia ser parte de la comunidad europea. A una España poderosa, fuerte. Va a ser la 9ª economía del mundo. Pero además de esa, una España que juega un papel importante. Mire el papel de España en la Unión Europea hoy. Nada. Cero. Un sitio de vacaciones de los Cero. alemanes. Es simplemente un sitio de turismo. ¿Sí? Entonces, contraste esto con lo que pasó ayer en Alemania. Yo nunca había visto un canciller de Alemania hablando tan duro de uno de los aliados estratégicos más importantes de la Alemania moderna, que es los Estados Unidos. La señora canciller de Alemania, Angela Merkel, se refirió en términos duros al presidente Trump, diciendo que ya está cansada de él. Yo lo traduje en español como que está cabreada. ¿Por qué? Porque las decisiones que toman los Estados Unidos unilateralmente han obligado a España a tener que diseñar hoy una estrategia comercial independiente de los Estados Unidos para defender tanto Inglaterra como Alemania, como Francia, como el resto de Europa, como Italia, los intereses de ellos en el Mediano Oriente, que son anteriores a los intereses de los Estados Unidos, para que estemos claros. Y que además perder la hegemonía para que otro país le venga a dictar. Entonces esto está generando un distanciamiento de los Estados Unidos de Europa. Y si perdemos la conexión Estados Unidos-Europa, ¿cómo balanceamos el mundo? O sea, de un mundo unipolar que provocó la caída de la Unión Soviética, estamos hablando de un mundo que va rumbo a una anarquía global. Y eso es lo peligroso. Y es un día de hoy como hoy para meditar en esas cosas. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque nosotros somos parte de la cintura del mundo. Nosotros vivimos insertos en lo que pasa en el mundo, pero estamos aquí preocupados en problemas domésticos. Ahora se los voy a explicar, pero les quiero poner este panorama, porque una Europa enfrentada a los Estados Unidos, un Estados Unidos, y acaban de descubrir un tipo de Qatar que estaba en negocios con el equipo de Trump después que Trump ganó la presidencia, y equipos de China pagándole negocios al equipo de Trump. Todas esas cosas están ocurriendo simultáneamente. Y este mundo complejo, complicado, nosotros lo tenemos al margen de nuestro conocimiento cuando nuestra economía depende de ello. Además de eso, esta guerra económica que se traduce, fíjese, en Venezuela. Venezuela ha bajado de 2.6 su producción de barriles de petróleo por día a 1.4. Y esta caída y este problema de Irán ha hecho, por ejemplo, que el petróleo hoy esté cotizándose por encima de los $71 ya, el West, y el Brent ha llegado a los 80. Esto significa que, por ejemplo, para España, de los 8.000 millones que le hablé ayer, hoy se representaría, si se mantiene ese precio, un costo adicional a la economía española de más de 9.500 millones de dólares. Entonces eso es un bajón, es como un reocho a la economía global. Como si fuera inflación. Claro, entonces todas estas cosas están ocurriendo en el momento en que nosotros también estamos ofreciendo nuevos servicios y el mundo nos está diciendo a nosotros lo que tenemos que hacer. Pero ellos cuentan con nosotros. Eso es importante, por eso le brindamos toda esta información. Le digo algo para que usted vea cómo el mundo ha cambiado tanto. Y esto es una nota aparte de todo. ¿Usted se acuerda? Ha escuchado al pintor, yo imagino usted es un hombre tan culto, Amadeo Modigliani. Modigliani, por supuesto. Modigliani, un cuadro de Modigliani se vendió en Nueva York, adivinen en cuánto. 100 millones de dólares. 157 millones de dólares el último. Cuando Modigliani murió a la edad de 35 años de una enfermedad, él estaba tuberculoso y le dio una meningitis. Un hombre de 35 años, un hombre guapo, un hombre que tenía muchos amores, como buen pintor y escultor que era. Las pinturas de él fueron dejadas al olvido y coordenadas
por el orden. Y él vivió una época de Picasso, donde se producía el talento, donde en París el talento rodaba por las calles, todavía rueda por las calles el talento. Bueno, Amadeo Modigliani, que murió pobre, hoy una de sus pinturas, de los desnudos, que fueron una de sus características, alargados, bueno, se vendió 157 millones. ¿Por qué le hablo de todas estas cosas? Porque ese es el mundo. Ahora usted se pregunta, nosotros tan cerca del mundo, pero tan lejos de entenderlo. A la vuelta le voy a explicar por qué. Así es, a la vuelta. Katy Dolande. Comentarios políticos del ingeniero José Blandón y obviamente huelga del Suntrack y crisis ejecutivo legislativo. Buenos días, Katy. Buenos días a toda nuestra audiencia nuevamente. Ahora en el plano nacional. Ahora usted intente amarrar lo que le dije hace unos minutos con lo que le voy a plantear. Entonces tendremos una película más completa. Pero antes que nada, fíjese que tengo aquí, antes esto era lo que, esto lo encontré, esto estaba en crítica. Este es el calendario del Mundial, que faltan 29 días. Nosotros jugamos el 18 de junio. El 18, sí. De junio con Bélgica. Nuestro primer juego, bueno, estamos a 29 días de la primera experiencia de Panamá en el Mundial. Y eso es una noticia. Por primera vez el mundo escucha, le alcanzamos por fin la victoria. Y no, y estamos allá en Moscú, estamos donde están todos los 32 países, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Gracias al esfuerzo de estos muchachos, jóvenes, viejos. Cuando tú dices un hombre de 30 años está viejo, un hombre de 30 años está en la flor de su juventud. Todavía está en la adolescencia, de acuerdo a las nuevas normas internacionales de la edad, para que no se engañen. Pero estos muchachos de estratos humildes nos han regalado el placer de ver a nuestra bandera y nuestro país en una de las competencias de más nivel. Eso es lo que mayor audiencia tiene en el mundo. No es del fútbol. No es el béisbol, basquetbol, ni el fútbol americano, no. Es el fútbol. Y ahí estarán nuestros muchachos. Y estaremos nosotros con ellos ahí. Por eso le traigo esto para hacer crítica. Aunque esto ya está tan tecnificado, cuando comenzamos a tener esto, antes esto tenía un valor. Ya no. Ahora, todavía lo uso. Pero esto viene, te pone al celular y le sale toda la tabla. Pero bueno, esto me recordó una noticia importante. La otra es la huelga que está en desarrollo entre la CAPAC y Suntras. Han movido posiciones. Y yo les quiero pedir, no canso de pedir, sobre todo hoy, un día de la paz y de la convivencia. Hombre, nosotros tenemos que resolver este problema. Y creo que tanto trabajadores como empresarios deberán ser el último jalón hoy. Ya esto está llegando a empezar 5 semanas. Y lo que va a pasar es que el cansancio va a romper la estructura sindical. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces hay que tener responsabilidad tanto empresarial como... Me gustó mucho que ayer se movieron, que debieron hacerlo hace una semana. Pero hay que buscar una solución hoy si es posible. Bien, en el plano nacional, en otros temas, aquí hay dos temas que están dominando la agenda para el día de hoy y va a introducir elementos nuevos en la dinámica política. El tema confrontación ejecutivo-legislativo, utilizando el brazo de la Contraloría General de la República para esta parte de la pelea, cuando no está el presidente en Panamá, el Contralor está haciéndole la asistencia al presidente en esta guerra. Ahora se lo explico. Y por otro, decisiones pendientes políticas en el caso de Ricardo Martinelli, que se espera decisiones. Le doy esas noticias como las dos cosas que voy a analizar para que usted vea cómo esto va a tener importancia en el conjunto de las cosas que están pasando en el mundo. Pero lo primero que le quiero decir, usted se fija en los periódicos y en los medios de comunicación y particularmente a aquellos que quieren impulsar propuestas dirigidas a que un sector económico del país se quede y se concentre con el poder absoluto en el país. Entonces usted tiene que tener una norma de objetividad para mirar cómo estos medios controlan la agenda o la matriz de comunicación del país. Vuelvo a tomar como ejemplo el periódico La Prensa de hoy. El comunicado que daba la tónica de lo que está ocurriendo es el comunicado a la Asamblea. Pero la prensa lo ignora totalmente en la primera parte.
y se concreta a tomar parte de la guerra. Entonces eso lo descalifica como fuente de información. Fíjese usted, cada vez que usted ve un periodista que escribe una nota y dice fuentes judiciales, cuando el periodista hace uso de eso, está cometiendo una falta a la ética judicial, porque lo que interesa en una noticia es la fuente del periodista, porque no es, las fuentes judiciales no son una fuente para tener una noticia sola. Si usted hace una fuente judicial, usted tiene que tener la otra fuente. Entonces, fuentes gubernamentales, eso quiere decir que la noticia viene del órgano judicial. O sea, ahí no hay periodismo. Ahí hay un ataque dirigido por lo que el periodismo lucha, es por la verdad, por dar el hecho material objetivo en las partes que están en el conflicto. Entonces, en titulares y en análisis, la noticia está tergiversada. Entonces, usted tenga cuidado con eso y sepa estudiar la noticia. Estamos en medio de una guerra y cuando hay guerra, la primera cosa que muere es la verdad. Entonces, es el deber de nosotros, con ciertas técnicas, buscar la verdad. Hay cosas que usted puede rápidamente buscar en en internet. Hay cosas que usted puede preguntar. Hay cosas que usted se puede cuestionar. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben que la partida 080 no es exclusiva de la Asamblea? Todas las entidades del Estado tienen 080. Y seguro que tienen empleados en esa planilla de mayor cantidad que la Asamblea y de mayor salario. De seguro se lo digo. ¿Ustedes se han preguntado sobre eso? ¿Usted ha preguntado cómo se ocurrió el 17 y el 16? ¿Cómo se hacen estas cosas? Bueno, eso no está en los periódicos. En algunos periódicos. Entonces, usted se pregunta, ¿por qué el Contralor está tan interesado en la Asamblea Nacional y no está interesado en rendirle cuentas al país? ¿Usted se ha preguntado? La Contraloría General de la Nación tiene como función, ¿así?, velar que las cosas que hagan, se hagan en el marco del cumplimiento de la ley y la Constitución. Y punto, eso es todo lo que tiene que hacer. Y fíjense que el señor Humbert ayer manda una carta hablando de una auditoría forense. Yo le voy a decir a ustedes lo que es una auditoría forense. Y tomé unas notitas aquí. Una auditoría forense es el uso de las técnicas de investigación criminalista, contables, financieras, de procesos, de procesos de técnicas jurídicas y procesales, para presentar ante las autoridades la posibilidad de que se haya cometido un hecho doloso. Eso es lo que es una auditoría forense. Ninguna de las auditorías que el señor Contralor ha sometido a consideración del órgano del Ministerio Público cumple con una norma de esta naturaleza. Y la auditoría tiene, por su naturaleza jurídica, que tener el contradictorio, es decir, probar la tesis contraria. Cuando el Contralor utiliza los medios públicos para decir esto, está dejando entender que hay un delito y esa es su intención. Quitémosle la intención y vamos al tema central. O sea, no hay duda de que la intención del Contralor no es buscar la verdad jurídica, ni procesal, ni administrativa. Es la intención de él, política, de amedrentar a una parte del órgano legislativo. Esa es su intención. Y es la intención del medio que no toma la controversia, el contradictorio de lo que hace el Contralor, porque toma como buena, ignorando las sanas prácticas periodísticas que le obligan a tener la información objetiva para que usted decida. Entonces, cuando usted mira las planillas, y mañana le voy a traer cómo se desglosan los gastos en el Estado para efectos de planillas. Usted se ha preguntado, la prensa ha hecho, el periódico La Prensa en particular, algún estudio sobre cómo se comportan las planillas que aparecen ellos diciéndolo en los otros ministerios. Le pregunto, nada más. ¿Por qué el Contralor hace estas cartas y por qué llama permanentemente a los diputados para decirle yo tengo esta auditoría?
sabe la prensa de las intenciones del Contralor General de correr para presidente de la República. Desde hace años ha venido detrás de eso. Y él cree, alguien le ha dicho a él, que si él se enfrenta a la Asamblea, eso lo va a disparar a él como el hombre honesto. Hombre, vamos a hablar con las cosas como están. Usted pone al señor Humbert en Veragua y le quita todo el entorno al lado de él, nadie sabe quién es él. El señor Humbert no es un hombre que se ha distinguido en este país por la lucha frente a la democracia. ¿Qué escrito le conoce usted sobre esto a él? ¿Qué sabe él de la educación? ¿Qué sabe de la política exterior? Pero sí ha asumido el papel de enfrentar a la Asamblea. Yo le pregunto al señor Humbert y a los auditores, tengan mucho cuidado. Yo tengo análisis de auditos realizados, llamados auditorías forenses, que han sido entregados al Ministerio Público, que adolecen de profundas fallas técnicas y están sesgados a aprobar una tesis de delito sin haberla aprobado. E incluso tengo auditorías en donde el material que presenta de anexos, si lo estudiamos bien, demuestran que la tesis que ellos están diciendo se contradice con la información que han adjuntado allí. Entonces, los auditores tienen que tener cuidado. Porque eso es una falta grave. Entonces, el señor Contralor, ejerciendo ese criterio de político de que él cree que va a ser el gran campeón, yo le voy a dar una historia. El profesor Rubén Darío Carles, y esta comparación no es buena, porque el profesor Rubén Darío Carles era técnicamente mejor que el señor Humbert, 1000 veces, mucho más trabajador. El profesor Carles era un hombre que se levantaba a las 6 de la mañana, tú ya la contaduría en su escritorio, tú no veías nada atrasado, transparente. Carles paraba la acción antes que ocurriera. Bueno, Carles, cuando era Contralor, pensó que todo su trabajo lo iba a llevar a las elecciones y se salió en el 93, ¿te recuerdas? Y decidió correr para presidente, sacó el 17%. Mucho más conocido, mucho más capaz, fue ministro varias veces, un luchador y un político forrado, brillante, con una gran capacidad intelectual, profesor universitario, ¿no? Combativo. Fue el que promulgó el desarrollo del sector agrícola, protegiéndolo de las importaciones en la época de cosecha. Un hombre fuera de serie. Bueno, ¿usted cree que el señor Humbert le llega a los tobillos al señor Carles? ¿Usted cree que realmente el señor Contralor tiene alguna posibilidad? No, lo que ha propiciado el señor Trump, aquí viene mi problema ahora. Lo que está propiciando el señor Contralor, y se lo digo ahora con todo respeto, para que mire, se ponga las bardas en remojo, es que lo demanden. Y en la párrafo más importante de la nota de la Asamblea, están llevando a la Asamblea a provocar una situación en la que ya no va a ser la confrontación entre la Contraloría y el Ejecutivo, sino en la Corte. Porque es la Corte la que va a tener que decidir la suerte del señor Trump. Perdón, del señor Humbert. Fíjense lo que está provocando el señor en el medio de la situación global que hay en el mundo. Le cuento entonces ahora. ¿Usted se viste el lío en que está metido el presidente de Nicaragua? Bueno, el presidente de Nicaragua tiene un contralor, controla la Corte, controla la Asamblea, controla todo, lo controla él, los negocios, todo. Él es el papazote ahí. Bueno, pregunte, ayer hablaba con unos empresarios nicaragüenses, asombrados, me decían, ingeniero Blandón, yo nunca pensé que el señor Ortega iba a perder el poder tan rápido así. Y ya Ortega no es el todopoderoso de antes. El gobierno no tiene todo el poder que cree tener. Entonces hay una situación frágil política, pero como el señor Contralor no le interesa la vida nacional, sino le interesa esta confrontación entre los diputados, que se debe resolver a través de un acuerdo político,
que nos permita ir en paz hacia las elecciones. Eso es todo lo que tiene que hacer Contralor. Pero no, él quiere ser protagonista de una guerra de la cual él no está preparado. Te lo digo yo, que tengo más experiencia que él, que trabajo más que él, y que yo sí nací un 1 de mayo, porque yo trabajo. No es su característica la de él, de trabajar. Yo no lo he visto a él escribir un artículo, escribir un libro, tener una opinión sobre cosas importantes, no. Es el hijo de papá, y actúa así. Y me contaron de un diputado que fue a su oficina a decirle, porque él es el que está entregando estas informaciones selectivamente, él lo está entregando selectivamente. Y se los dice a los diputados. Él le dijo a un diputado, mañana va a salir fulano. Bueno, uno de los que no iba a salir de primero, que el que salió ayer, fue ante él. Y te verá la bronca que se armó. Entonces él está jugando con fuego, porque él no sabe de esto. Él no sabe de esto. Y le advierto a las estructuras políticas del gobierno que tomen nota de esto. Esto es más fácil resolverlo ahora, porque aquí hay gente metiendo fuego porque son... Gasolina, es más. Sí, gasolina, porque no entiende lo que está pasando. En el marco de lo que está haciendo él, fíjese que el expresidente Ricardo Martinelli podría tomar una decisión, podría tomarla, no sabemos todavía si lo va a hacer, de desistir de sus apelaciones en los Estados Unidos y solicitar que sea enviado a Panamá, deportado a Panamá, haciendo caso al derecho internacional por el caso en que él está imputado. No es que va a venir, no, tiene que ser autorizado. Y si él desiste, el Departamento de Estado tendría 60 días para ponerlo en Panamá, siempre lo hacen menos. Eso podría poner a Martínez aquí en julio, si esa es la decisión que se toma. Ustedes se imaginan el elemento nuevo en la política que sería la presencia de Ricardo Martinelli en Panamá. Pero añádale eso a la necesidad que tenemos nosotros de pasar una serie de legislaciones en el marco de lo que está ocurriendo en el mundo para proteger nuestro sistema financiero y poder tomar decisiones que le permitan al gobierno del presidente Varela agilizar todos los procesos de los proyectos que han sido retrasados y requieren transferencia de fondos, requieren la acción de las comisiones de la Asamblea, necesitan del respaldo de la Asamblea Nacional. Y es más fácil hacer un acuerdo político que haga que las fuerzas pongan sensatez en un momento tan complejo como este. Porque ahora, ¿qué sucede? Todo lo que hace Varela, la oposición lo ve mal. Todo lo que hace la oposición, el gobierno lo ve mal. ¿Y qué hace? Se trancan entre ellos. Bueno, porque ellos comen bien. Mira lo de ayer en el Ministerio de la Presidencia, que al ministro le dejaron 4 horas esperando y no le hicieron el traslado de pastilla. Bueno, pero eso es parte de lo que estamos viviendo. ¿Queremos hacer eso? ¿Queremos vivir en eso? ¿O resolvemos la fiesta en paz? Entonces, ¿por qué? Si aquí se presenta una demanda de inconstitucionalidad contra el Procurador General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, ¿qué destino tendrá esto? Va a inhabilitarlo. Entonces, estamos haciendo una campaña y ya, a finales de octubre, principio de junio, Cambio Democrático debe tener sus candidatos listos. Y ya a finales de mayo celebremos todas las primarias de todos los partidos. Yo creo... El mayo, el lunes. Sí, sí. Yo a veces me pregunto, cuando los presidentes deciden poner gente tan inexpertas, con tantas ambiciones políticas en la mente, no se darán cuenta del grave error. Para ser Contralor General de la Nación hay que tener mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha capacidad de manejo, mucha integridad. Eso no es lo que caracteriza a la Contraloría actual. Para manejar esta coyuntura se requiere sensatez, un sentido de responsabilidad nacional, tanto de la oposición como del gobierno. Pero fíjense, vamos rumbo al despeñadero y todos estamos empujando la carreta que nos interesa. Y cuando alguien cuestiona algo, le caemos encima, porque la descalificación, los periódicos diciendo, particularmente los que están en el interés de esta guerra, ¿sí?, usando los fake news, las noticias falsas, para hacer toda clase de acusación. Fíjese lo que dijo el periódico La Prensa de la periodista Molinar. Fíjese cómo manejaron todas estas noticias de la contraria. Observe para que usted vea. Hay una especie de sesgo en el análisis
hacia lo que hace el gobierno y un sesgo de lo que hace la oposición dentro del gobierno. Entonces no hay nadie con la inteligencia de decirle, ven acá, paren la... Yo voy a decir una palabra, tú sí. Paren la pendejada, hombre. Porque al final, ¿qué nos interesa a nosotros? Nosotros necesitamos resolver la huelga Suntrack Capac, volver todos esos miles de trabajadores, resolver los problemas que tiene el gobierno del presidente Varela en términos legislativos y de traslados de partidas. Necesitamos resolver eso. Necesitamos pasar una legislación urgente para proteger nuestros servicios y proteger nuestra economía. Necesitamos mirar el comportamiento financiero, estabilizar el canal e ir a las elecciones en paz. Que gane el que gane, se acabó. O, por donde vamos, Fernando, que vamos rumbo al despeñadero. No se engañen en eso. Y todos empujando el carro en esa dirección. Todo el mundo metiendo para allá. Pero además de eso, entiendo que dentro de pocas semanas, pocos días, vendremos con nuevas ofensivas en el Ministerio Público. Entonces, ustedes se han preguntado, uno baila y va a la fiesta hasta donde el cuerpo resista. Pero ustedes se han preguntado hasta dónde resiste la carrocería social de Panamá. Tanta incapacidad colectiva. Le decía, y termino aquí, a Fernando, que hace tiempo el país no sentía la ausencia de la intelectualidad nuestra, no de los opinadores, que hablan de todo y no saben de nada, de la intelectualidad nuestra, de nuestros economistas, nuestros ingenieros, nuestra gente con capacidad de entender esto, el mundo internacional, los estrategas, ¿dónde están? Porque cuando pasa todo esto y el mundo se reduce a la chabacanería, al insulto, el talento se retira. Y miren qué ha quedado Venezuela. Si usted quiere saber hasta dónde puede llegar la política, gásese un tiempito, ponga en Telesur y vea un discurso del señor Maduro. Todo de Diosdado. O de Diosdado Caballo, para que usted vea hasta dónde puede descender esto. Entonces, cuando eso pasa, el talento se retira, porque ahí no hay nada que hablar. ¿Qué puedo yo hablar con un idiota? A menos que quiera hablar idioteces, pero en eso él me gana. Yo le digo todas estas cosas con claridad, porque tengo una profunda preocupación por el camino. Yo no aspiro que el señor Humbert me entienda a mí, porque yo no sé si él entiende lo que yo quiero decir. No me preocupa a él. Me preocupa que él tenga el puesto que tiene, actuando de ahí, como si fuera un niño rico, que los demás somos unos tontos. Le advierto esto. Por encima de él, la nación va a salir adelante. No se engañen. Pero además de eso, es importante decir que requerimos de la inteligencia de todos para salir de este trance. Quitarle el escenario a los tontos y que salgan los verdaderos dirigentes del país que están en todos lados. Pero aquí lo que pasa es que queremos creer que yo soy el que tengo la verdad absoluta y los demás no. No. La verdad, para que sea verdad y tenga efectos, tiene que ser socialmente compartida. Así es. Comentarios del ingeniero José Blandón Castillo.